de la Argentina con el mundo, con la región? ¿Se está México, armando? el gran estratega. Sí, ¿cómo le fue a Alberto Fernández de México? ¿Logró lo que fue a buscar? Bueno, vamos a hablar de esas cuestiones porque, por supuesto, tenemos a un especialista para analizar esa cuestión, como es Claudio Fantini, justamente especialista en política internacional, y un gusto saludarlo desde aquí, desde Río Cuarto. Claudio, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Claudio, ¿crees que hay un nuevo eje, una nueva etapa, un nuevo capítulo en las relaciones internacionales de la Argentina por lo que empezó a mostrar Alberto Fernández? Bueno, creo que es significativo que su primer destino como presidente electo haya sido México. Yo creo que hay dos razones ahí. Una, bueno, plantear la posibilidad de que la vieja relación con Brasil se resquebraje por una cuestión personal entre ambos presidentes, entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, y porque Brasil está redefiniendo de una forma muy profunda su modelo económico y tal vez en el nuevo modelo ya no esté el ensamblaje que hubo hasta ahora entre las dos economías. Por lo tanto, ante su mala relación con Bolsonaro y ante la redefinición económica que está haciendo Paulo Guedes, bueno, Alberto Fernández parece buscar otra potencia de América Latina para suplir de algún modo, porque nunca se podría suplir del todo, la antigua relación con la potencia sudamericana. No sé si lo conseguirá del todo porque México tradicionalmente ha limitado su órbita de influencia a América Central y al Caribe y tradicionalmente nunca ha querido proyectarse hacia Sudamérica, donde siempre la ha respetado como un área de influencia del Brasil como potencia, ¿no? Por otro lado, está un definirse políticamente a sí mismo. México ha tenido una característica desde aquel largo reinado de más de 70 años que tuvo el Partido Revolucionario Institucional. El rasgo era que podía tener una buena relación con los Estados Unidos y al mismo tiempo mantener una independencia en su política exterior. El signo más claro fue Cuba. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba cuando Estados Unidos impuso eso al resto de los países latinoamericanos, pero al mismo tiempo aquel México del PRI tampoco se identificaba ideológicamente con la Cuba de Fidel Castro, simplemente mantuvo buenas relaciones y no aplicó, no se sumó al embargo. De algún modo me parece que está señalando cómo va a actuar un gobierno de Alberto Fernández, en este caso respecto a Venezuela. No va a haber alaracas ideológicas, no va a haber identificaciones políticas como sí la hubo con Venezuela en los tiempos de Cristina, pero Argentina claramente se va a poner en la vereda de los que de algún modo protegen al régimen, ¿no? No se va a identificar a viva voz con él, porque tampoco creo que aspire a hacer nada que se parezca a ese régimen esperpéntico que tiene Venezuela, pero sí va de algún modo a mantener una posición que le va a ser funcional o favorable a ese régimen venezolano. Más allá de esta cuestión, este objetivo también comercial en el fondo con México, ¿crees que hay un nuevo entramado político que se está empezando a tejer en América Latina con el grupo de Puebla, o esto lo ves muy complicado? Y te lo pregunto especialmente teniendo en cuenta la llamada de Donald Trump a Alberto Fernández también, ¿no? Que parece, bueno, intentar evitar algunas cuestiones. Yo en esto creo que la apuesta de Alberto Fernández puede ser una apuesta a la ambigüedad, y acá otra vez aparece el modelo del México del PRI, ¿no? Aquel México que atravesó la década, el siglo XX
gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y que hizo de la ambigüedad política su modelo pragmático, y la verdad es que fue muy eficaz. Creo que Alberto Fernández va claramente a situarse en una vereda, pero va a intentar mantener buenas relaciones con la otra, aunque eso empieza a ser un poquito difícil. En México claramente dejó expuesta una de las teorías, una de las visiones que se están planteando en este tiempo, y tiene que ver con las situaciones de Rafael Correa, de Lula y de Cristina Kirchner, ¿no? Es una teoría según la cual se trata de perseguidos políticos, o sea, no hubo corrupción, no hubo absolutamente nada, simplemente por ser líderes populares que gobernaron con modelos populares, están siendo hostigados por la justicia para que queden fuera de combate, digamos, en la arena política. Esa teoría la expresó muy claramente hace horas Alberto Fernández, hablando públicamente en México. Llegó a utilizar términos que lo van a llevar a rompimientos personales, por caso con Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, porque puso en ese rango de perseguido político y de encarcelado injustamente al ex vicepresidente Jorge Glass, un correísta de pura cepa que fue vicepresidente de Lenín Moreno y luego, por el caso Odebrecht, resultó encarcelado. Hoy está en la cárcel, y Alberto Fernández prácticamente lo culpó a Lenín Moreno, lo acusó a Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador. O sea, son pronunciamientos que, o por torpeza o con deliberación, bueno, ya están marcando muy claramente un posicionamiento. Yo, sobre esa teoría o sobre esa visión, quiero decir algunas cosas. Yo comprendo que Lula articule esa teoría y se ponga en la misma se ponga en la misma situación de Cristina. Yo creo que no es lo mismo, Yo personalmente creo que Lula está mal encarcelado. Siempre lo creí, siempre escribí al respecto. Me pareció incluso una negligencia reveladora por parte de Sergio Moro haber aceptado un superministerio en el gobierno del hombre al que favoreció el lavallato, sacando a Lula de la campaña electoral y recluyéndolo en la cárcel. Pero no creo que sea lo mismo en absoluto el caso de Lula, que el caso de Cristina, que el caso de Rafael Correa. Claro. En el caso de Rafael Correa también creo que hay elementos para sospechar que hay un ensañamiento judicial, hay una persecución. No sé si está clara la corrupción que dice tener en claro la justicia ecuatoriana, pero no son todos los casos lo mismo, y también hay que señalar que esa visión conspirativa que acaba de articular con todas las letras y con todas las palabras Alberto Fernández en México, curiosamente no comprende los muchos presidentes y expresidentes liberales y de derecha que también están presos o que han sido sacados del poder. Pedro Pablo Kuczynski está preso, tiene prisión domiciliaria, era un liberal, casi un liberal ortodoxo, diría, el expresidente peruano que fue sacado del poder. Si fuese de izquierda dirían que fue un golpe de Estado. Alejandro Toledo, liberal también, bueno, cuando regrese, si es que regresa, va a terminar en la cárcel. Otto Pérez Molina en Guatemala. Uno podría poner muchísimos ejemplos que no son de izquierda sino de derecha, y también están encarcelados. Por eso a esas visiones hay que ponerle comillas. Es una visión que articula casi como una bandera el llamado Grupo de Puebla, que tiene muchos aspectos muy positivos y tienen a otros aspectos que a mí me dejan grandes dudas.
Bien. Claudio, buen día. Javier es mi nombre. Permítame cruzar el Atlántico e irme a Berlín un ratito. El viernes se van a cumplir 30 años de la caída del muro. Bueno, quizá uno de los hechos paradigmáticos del siglo anterior. En un par de líneas, si se puede, al menos resumir, ¿qué le queda a ustedes los analistas ante una situación tan extraordinaria, ¿no? Como lo que fue, bueno, un cimbronazo cuando la cortina de hierro comenzaba pronto a derretirse, ¿no? Bueno, Javier, es muy difícil hacerlo en un par de líneas. Yo, de hecho, en el número de la revista Noticias, revistas en la cual yo escribo desde hace muchos años, este fin de semana que viene, que es el fin de semana en el que se cumplen los 30 años, despliego un artículo muy largo sobre lo que implicó la caída del muro de Berlín y sobre todo sobre lo que implicó el muro de Berlín, ¿no? Para mí, el hecho que va a atraer la atención del mundo, porque en Berlín se van a realizar grandes actos, fue inmensamente revelador en muchísimos aspectos. Creo que en Berlín murieron los dos grandes totalitarismos que se habían implantado en Europa. En Berlín, junto con Adolf Hitler y con Eva Braun y con lo que quedaba de ese régimen perverso, murió el totalitarismo de derecha en el final de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo a Berlín como última gran batalla, y en Berlín también quedó sepultado el totalitarismo de izquierda, el que había construido la Unión Soviética y que había llegado a instalarse en gran parte de Europa Central, incluida Alemania. Alemania Oriental tenía un régimen comunista que no había surgido de una revolución, sino de un tratado, del Acuerdo de Potsdam, ¿no? Que había dividido entre las cuatro potencias ganadoras a Alemania, y del mismo modo se había dividido la ciudad de Berlín, que finalmente quedó partida en dos, porque tres de esas cuatro potencias eran occidentales y capitalistas, digamos, liberal-demócratas, para decirlo de algún modo. El muro que comenzó a construir Walter Ulbricht verdaderamente reflejaba dos grandes rasgos que tenía el totalitarismo. Uno, la hipocresía, y el otro, el absurdo, ¿no? La hipocresía porque lo que desde el lado occidental de la llamada cortina de hierro calificaban como el muro de la vergüenza, del otro lado se lo justificaba como un muro de protección. Decía que era para proteger del fascismo y de las intoxicaciones capitalistas al hombre emancipado del yugo capitalista que vivía del otro lado de la cortina de hierro. Esta hipocresía también marca o muestra o señala el otro rasgo, el absurdo, ¿no? Que la pared en sí misma mostraba que el absurdo es uno de los rasgos del totalitarismo, por izquierda o por derecha, ¿no? Por eso el totalitarismo, mejor que los libros de sociología o que los libros de politología, lo ha descrito siempre la literatura. Franz Kafka, con la novela que fue la primera en describir al totalitarismo, El Proceso, y luego Orwell con 1984 o con Rebelión en la Granja. Cuando a un régimen los mejores libros para describirlo provienen de la literatura y no de la sociología, es porque se trata de un régimen atroz. Eso quedó sepultado hace exactamente 30 años bajo el muro, bajo los escombros del muro de Berlín, pero la gran esperanza que se despertó a nivel global a partir de aquel hecho histórico, bueno, fue declinando levemente, porque después aparecieron otras opacidades en la historia. Bien. Claudio, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Ha sido un gusto, les dejo un gran abrazo. Gracias, muy amable.